características del comerciante. Pero para que podamos aterrizar en ese tema, yo necesito que recordemos qué es lo que tenemos de contenido hasta este momento. Fíjense que el derecho mercantil estudia tres grandes temas, que esos ustedes los encuentran en el artículo 1. ¿Cuáles son los tres grandes temas? La actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y el negocio jurídico mercantil. Esos son los tres grandes temas. Si yo quiero encontrar un fundamento de esos tres grandes temas, ¿a dónde me voy? Al Código de Comercio. Y si en el Código de Comercio no lo encuentro, ¿qué hago? Al Código Civil. Pero así como actitud cuadrada, ¿me voy al Código Civil o cómo? Interpreto el Código Civil conforme a los principios del derecho mercantil. ¿Cuáles son los principios del derecho mercantil? Ánimo de lucro. Toda prestación se presume onerosa ahí. Sí, es. Pues ante la duda se favorecen las soluciones que hagan más viable el tráfico mercantil o la circulación mercantil, podría ser también. Bueno, dijimos también que para poder identificar que una persona sea comerciante hay ciertas características, porque de repente usted podrá pensar, ay, mire qué bonito lo de las características y todo, pero eso es como muy elevado, muy filosófico, porque fíjese que don Juanito, el de la farmacia ahí de mi colonia, años usted, y él de eso ha vivido, de eso sacó a sus hijos adelante, y todo lo que ha hecho, y él, pero ni una patente tiene. Entonces la pregunta es, ¿y quién dice que para ser comerciante se necesita una patente? Lo de la patente vamos a decir que son requisitos para poder acreditar como tal la calidad. Pero nuestro Código de Comercio tiene una concepción del comerciante subjetiva. Otras legislaciones tienen una concepción objetiva. ¿Qué significa eso? Que para ser comerciante, por ejemplo en México, 314. Perdonen ustedes, es que fíjense que estábamos pendientes de que tenía que ir a... Entonces, les estaba diciendo que hay otras legislaciones en donde si yo le digo a alguien, es que eres comerciante, es porque tiene una patente. En Guatemala no necesariamente se tiene que tener una patente. ¿Por qué? Porque las características que identifican a un comerciante es que tenga capacidad, que más, que actúe en nombre propio, con fines de lucro, en forma habitual y en forma masiva, y que realice actividades como, va a ser su artículo 2, numeral primero, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes, ¿qué más? La intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. Ojo pues, para ser comerciante entonces, yo quiero saber si alguien es comerciante, simplemente me pregunto, ¿tiene capacidad? Lo hace en nombre propio, es decir, si sale mal la bolsita de la galleta, ¿le reclamo a él? ¿Lo hace por ganar dinero o es beneficencia? No, pues el de la tienda lo hace por ganar dinero. En forma habitual, en forma masiva, y realiza actividades como la del numeral primero y la del numeral segundo. Si cumple con todas esas características, es comerciante. Saludos. Si cumple las características, es comerciante. Si no las cumple, si le falta una por lo menos, no es comerciante. Repito, si le falta una característica, no es comerciante. No sé si le dije, vamos a ver. Entonces, fíjense que les quiero pedir entonces un favor, porque hay una anotación que no les pedí que le hicieran en su código. Es que realmente de una vez en el código ustedes, porque así cuando usted estudia, de una vez interpreta los artículos. A ver, háganme una anotación en su código, donde en el artículo 2, le voy a decir primero qué es lo que va a anotar, y luego me va a anotar en el artículo 2, como que si fuera un título, le va a poner características. ¿Cómo le va a poner? Características. Y entonces me subraya o me resalta las características. Me subraya o me resalta donde dice en nombre propio, fines de lucro, y donde dice actividades. Donde dice actividades, lo relaciona con el numeral primero y con el numeral segundo. Porque ¿cuáles son las actividades? La industria y la intermediación. Esas son las actividades. Relacionar, ¿qué dijo? Repito, me escribe características. Luego que me escribe características, nosotros tenemos una técnica, fíjense ustedes. Bueno, usted me escribe características. Ahora me resalta o subraya donde dice el nombre propio. Me resalta donde dice fines de lucro. Me resalta donde dice actividades. Y la palabrita actividades, con una flechita que señale el numeral 1 y que señale el numeral 2, el numerito. O sea, una flechita que señale el numerito 1 y el numerito 2. Esas son todas las características que tenemos en el curso. ¿No va? ¿Cuáles nos faltan?
Habitual, agréguelo al margen, escriba habitualidad al margen de ese artículo 2 en el primer párrafo. Habitualidad. Forma masiva. Forma masiva. ¿Y cuál otra nos falta? Anote, capacidad. Capacidad. Anótelo de una vez, porque ya mañana saber en qué condiciones va a amanecer. De una vez. Donde dice capacidad, por favor, entre paréntesis, miren, hasta le dicta uno ya bien. Entre paréntesis, artículo 6. Entre paréntesis, artículo 6. Va. Entre paréntesis, artículo 6. O sea que la capacidad del comerciante, su fundamento es el artículo 6 del comercio. Pero como usted cuando lea el artículo 2, al leer usted el artículo 2, ahí ya tiene usted toda la información que necesita saber del artículo 2. Por lo tanto, con esas anotaciones usted ya puede interpretar ese artículo 2. O sea que ya no va a haber necesidad que pase lo del cuaderno al código, ¿verdad? Porque así como pues, dejan sacar código, porque siempre guardan la esperanza. Siempre, ¿verdad? No van a pensar que uno lo disfruta, pero digamos que se pone uno contento, traen su código y podemos sacar el código. Pero nunca ha ocurrido, ¿verdad? Que la librería permita sacar el código. Entonces, para que lo sepan, para que de una vez se vayan haciendo la idea, que no van a poder sacar el código. Aunque vamos a ir al examen cuando vengamos con los exámenes, ¿sí? ¿Podemos usar el código? Entonces, se le puede decir que no, ¿verdad? Entonces, sí, a la otra vez hasta todos de acuerdo, ¿verdad? Que mire, queremos el código, ¿verdad? No hay modo. Ah, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque le voy a explicar por qué. La naturaleza del examen técnico profesional es distinta. Le voy a contar. Cuando usted ve el curso, únicamente se enfoca a esa área del derecho. Únicamente se enfoca a esa área del derecho. Pero el examen técnico profesional es integral. Por ejemplo, viene su examinador de notariado y le dice, mire usted, redácteme por favor, o recíteme por favor la cláusula primera de una compraventa con pacto de reserva de dominio. Bueno, la dice y luego le va a preguntar a su examinador cuál es el fundamento. Entonces, ahí ya saca usted su código para fundamentar lo que usted conoce. Por eso esa es más integral. Es más integral. Es raro a ustedes porque fíjense que toda la carrera de nuestros exámenes es escritos, ¿no? Y el privado oral. Es raro, ¿no? Raro. Pero así funciona. Los abogados, ¿verdad? Tienen que tener esa capacidad, ¿verdad? Esa versatilidad. Bueno, esto porque el compañero ya tiene inquietudes del privado, ¿verdad? Bueno, entonces el artículo 6. Entonces, hoy vamos a abordar lo relativo a la capacidad. De eso quiero que platiquemos. La capacidad para ser comerciante. De eso vamos a hablar. Fíjese que para poder hablar de la capacidad para ser comerciante, yo necesito que veamos algunas generalidades, unos pincelazos de temas que vamos a profundizar más adelante, pero así, solo pincelazos. ¿Alguien me va a ayudar con la lectura del artículo 6? Vamos a ver, artículo 6, ¿algún voluntario? Veamos, artículo 6, por favor. Artículo 6, capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que... Ahí, ahorita vamos a seguir. Fíjense, pues, dice que tienen la capacidad para ser comerciantes, ¿quiénes? Las personas individuales y jurídicas. Personas, fíjense. Y hace referencia a personas individuales y jurídicas. Ok, es decir, que una persona individual puede ser comerciante. Y una persona jurídica puede ser comerciante. Ahora, ¿será que todas las personas individuales en este país son comerciantes? No. ¿Será que todas las personas jurídicas en este país son comerciantes? No. Pero algunas personas individuales son comerciantes y algunas personas jurídicas son comerciantes. Ahora, para que estas personas individuales o jurídicas puedan ser comerciantes, solo nos vamos a circunscribir a los que quieren ser comerciantes. ¿Qué requisito les pide el legislador? Sigamos ahora con la lectura, por favor. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Y es interesante. Es decir, que los comerciantes, para ser comerciantes, tienen que ser hábiles. ¿Para qué cosa? Para contratar. O sea, tienen que tener habilidad. Tienen que tener habilidad para poder contratar y para poder obligar. Esa habilidad no vaya a creer que se refiere a la sagacidad, no se refiere a eso, sino que se refiere a que debe estar habilitado. Es decir, debe tener jurídicamente, debe tener la capacidad para poder celebrar un contrato y dentro de ese contrato poder obligarse. Ojo, porque esta es la clave para poder comprender lo que voy a explicar los siguientes 15 minutos. Repito, si ahorita estaba en las redes, espérese, pónganme atención ahorita y de ahí sigue. Esta es la clave de la clase de hoy. Resulta que para ser comerciante, yo necesito tener capacidad para contratar. Es decir, para celebrar un contrato, yo puedo celebrar un contrato con él.
Nos ponemos de acuerdo y le digo yo, ¿cómo la docena de dólares? A tanto, a darle una docena. ¿Estoy contratando ahí? Estoy contratando porque como ya es todo un notario que quiere ver escritura pública. No, no todo es escritura pública en esta vida. El negocio jurídico simplemente es un acuerdo de voluntad. Nos ponemos de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Esas son características de la compañía. Ponerse de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Sin que se haya entregado una ni la otra, no importa porque es un contrato consensual. Entonces, lo que quiero yo decir es que cuando yo me ponga de acuerdo con él, si yo tengo la capacidad, es decir, si él me cree a mí, yo le creo a él, de que podemos respetarnos la palabra, puedo llenar esa característica de ser comerciante. Le pregunto, si viene un niño de 10 años y le dice, mire, que estoy emprendiendo y soy el proveedor de tal producto, ¿usted le tomaría la palabra como basar su publicidad en ese producto que ese niño le va a invertir en esa publicidad? ¿Verdad que no? No es que el niño sea mentiroso. Lo que pasa es que si me queda mal, ¿cómo me responde? Va. Entonces yo quiero que vayamos a eso. Ahora sí puede seguir viendo las redes. Va. Ahora, eso de poder contratar y obligarse, esa capacidad para poder contratar y obligarse, dice que es como el Código Civil. ¿Trajeron su Código Civil? Sí. Artículo 8. ¿Quién dijo 8? Así es. Artículo 8. Qué bueno, porque como eso lo vieron en civil, no hace cuánto tiempo, pero en la jugada. Leamos artículo 8, por favor. Artículo 8 del Código Civil. Artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Muy bien. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Muy bien. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Muy bien, excelente. Va. Miren pues. Entonces, el artículo 8 del Código Civil me está regulando que son capaces los que tienen la mayoría de edad. Ok. Y los que son menores de edad, entonces, ¿cómo sería la cosa? Vean, la capacidad como esa aptitud para ser sujeto de derechos, la capacidad como una aptitud, una investidura jurídica para ser sujeto de derechos, se adquiere desde el momento de la concepción. Fíjense, ¿cómo así, ¿cómo así el feto va a firmar un contrato? Pues no, como solo personas en las escrituras. No. Resulta que desde la concepción se tienen ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, artículo 3 constitucional, ¿verdad? Y artículo 1 del Código Civil, que recoge la teoría de la viabilidad. Cuando se tienen derechos, es decir, cuando se es titular de derechos, hay momentos en la vida de uno que uno puede por sí mismo reclamar por sus derechos. Y hay momentos en donde uno necesita decirle a otra persona que reclame por uno. Vamos con el concepto. Hay momentos en los que yo puedo reclamar por mí mismo y hay momentos en los que otro reclama por mí. Por ejemplo, hablemos de la madre y el hijo. Y el caballero que no quiere pasar la pensión alimenticia. Estos son casos así muy raros. El caballero, ¿verdad? Simplemente se sale del hogar conyugal, ¿verdad? Y se va solo, por supuesto. Entonces, deja a la esposa, estamos hablando del concepto de matrimonio, deja a la esposa y al hijo. Cree el caballero que por irse él del hogar conyugal, sus obligaciones se van con él, pero no es así, ¿va? Las obligaciones se quedan. Las obligaciones se quedan. Ahí lo pueden ustedes comprobar en el 112 de su Código Civil. Ahí dice que la esposa y el hijo tienen derecho preferente, ¿verdad? Sobre los ingresos del marido. Entonces, quiero que les explique con esto. Pensemos en estas dos personas, el hijo y la madre. No la esposa, en su calidad de esposa, no en su calidad de madre. Pensemos en la esposa y pensemos en el hijo. Pregunto, ¿el hijo tiene derecho a alimentos? Sí. ¿La esposa tiene derecho a alimentos? Sí. Ahora, ¿el hijo puede ir a tribunales? No puede. ¿Quién tiene que ir en nombre de él? Ahora, ¿la esposa puede ir por ella misma? Sí. Lo que yo quiero que veamos entonces es que los dos tienen derecho. Ahorita me voy a salir de lo civil y sigo en lo mercantil, pero es que esto me sirve para el concepto de llevarlo mercantil. Entonces, los dos tienen derecho, pero solo uno puede ejercerlo por sí mismo. Por eso es que decimos que hay dos clases de capacidad. Por eso decimos que hay dos clases de capacidad. Hay una capacidad a la que le vamos a decir de goce y a otra le vamos a decir capacidad de ejercicio. A una le vamos a decir capacidad de goce y a la otra le vamos a decir capacidad de ejercicio. Esta capacidad de goce, fíjense ustedes, ¿la tenemos? Todos, no hay excepción a la regla, todos. Pero la de ejercicio, ¿quiénes la tienen? Mayores de edad. Mayores de edad. Tienen la capacidad de ejercicio. Ahora, la compañera seguía leyendo y en el último párrafo del artículo 8 del Código Civil, como que hay una excepción a la regla, pero a la regla del ejercicio. Pues vamos a leer el artículo 8. Lo que yo quiero, vamos a volver a leer el artículo 8 del Código Civil. Yo quiero que usted en su mente diga, ¿ese artículo 8 a qué se refiere? ¿A la capacidad de goce o a la de ejercicio? Eso quiero que usted piense ahorita. ¿Lo vamos a leer? Sí, completo.
Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿A qué se refiere ese artículo 8? La capacidad de ejercicio. A la capacidad de ejercicio. Y le explican que ese artículo como ese solo dice capacidad, ¿verdad? Pero sí, el artículo de la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Correcto. Ahora miren, lo que yo quiero que pueda quedar claro, vean el siguiente concepto. ¿Se puede tener capacidad de ejercicio sin capacidad de goce? No. ¿Se puede tener capacidad de ejercicio sin capacidad de goce? No, porque ¿sobre qué va a ejercer la capacidad? Pues? Usted necesita tener un derecho para exigir. Ese derecho que usted tiene para exigir, que es subjetivo, es de goce. Y esa aptitud que usted tiene para poder reclamarlo es capacidad de ejercicio. Ahora regresemos al artículo 6 del Código de Comercio. Volvamos a leer el 6 del Código de Comercio y lo vamos a interpretar. Artículo 6. Capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Ok, esa habilidad para contratar y obligarse ¿es de goce? ¿O también tiene que tener de ejercicio? Tiene que tener ambas. Ah, tiene que tener ambas, por supuesto. Es decir, si yo digo que tiene capacidad de ejercicio, ¿se entiende que también tiene de goce? Sí. Entonces, el comerciante, ¿es suficiente que tenga capacidad de goce o tiene que tener también capacidad de ejercicio? Tiene que tener capacidad de ejercicio. No puede existir el concepto comerciante sin esta capacidad y no hay excepción a la regla. En el artículo 8 del Código Civil dice algunos menores de 14 años, creo que dice, tienen ahí por algunos casos determinados por la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer tiene la capacidad, la mujer menor de edad y mayor de 14, tiene la capacidad, por ejemplo, de ejercicio, es decir, se le habilita temporalmente la capacidad de ejercicio aunque tenga 15, 16, 17 años para reconocer a sus hijos. Se le habilita solo en ese momento. A la mujer de 14, en adelante, ¿verdad? Ahí se le habilita. El varón no. El varón necesita ir acompañado de sus padres para, si es menor de edad, necesita ir acompañado de sus padres para reconocerlo. El varón no, es la mujer. Por ejemplo, el mayor de 14 años, pues puede contratar su trabajo. Aunque la OIT pues, no nos permite y ya la Inspección General de Trabajo, dentro de su reglamentación, no autoriza contratos de trabajo. Pero para poner un ejemplo, el mayor de 14 años, por ejemplo, puede celebrar un contrato de depósito, tiene responsabilidad en un contrato de depósito. Entonces, digamos que hay casos muy puntuales en los que el legislador temporalmente le habilita al mayor de 14, 15, 16 años para que tenga por sí mismo capacidad de haga algo y luego lo vuelve a atar de brazos, ya no puede. Eso es en civil. En mercantil, esto de mercantil es tan delicado. La contratación mercantil es tan delicada que no tengo caso para explicarle de donde hay el de 12, 14, 15 años en este caso mercantil. Si puede, no se puede. Entonces, esa posibilidad no existe. Va. Entonces, regreso entonces por favor acá. Regreso acá. Resulta que las personas individuales, por ejemplo un comerciante individual puede ser José Matres, por ejemplo. Puede ser un comerciante individual, tiene una su farmacia. Por ejemplo, Marta Arce, por ejemplo, tiene una su panadería. Ellos dos pueden ser comerciantes. Pero para yo determinar si José Matres y Marta Arce son comerciantes, yo tengo que conocerlos. Me tienen que presentar a José para yo preguntarle, mire José, usted tiene capacidad, lo hace en nombre propio, lo hace para lucrar, en forma habitual, en forma masiva. ¿Y qué hace usted? ¿Industria o intermediación? Donde yo tenga esas respuestas, entonces yo voy a decir categóricamente, José sí es comerciante, o Marta no es comerciante porque ella no actúa en nombre propio. Ella vende ambulante, pero para una empresa. Bueno. Ahora, con los comerciantes sociales tenemos algo bien interesante, bien bonito, porque entonces no hay necesidad como de hacernos tantas bolas. Porque el comerciante social es comerciante porque sí. Porque la ley así lo determina. Yo no necesito analizar. A ver, lo hace en nombre propio. Lo hace en forma habitual, en forma masiva. Ese tormento no lo paso con el comerciante social. A ver, leamos por favor, quien me está ayudando con el Código de Comercio, leamos artículo 3 del Código de Comercio. Claro. Artículo 3. Comerciantes sociales. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Ok, fíjese pues. Si está organizado, ¿bajo qué forma dice? ¿Bajo qué forma? Forma mercantil. O sea que habrán otras formas. Sí, hay otras formas. Hay formas civiles también. Fíjese pues. Una persona social se puede organizar como una sociedad civil, como una asociación de vecinos, como una fundación, como una cooperativa, como una iglesia, como una ONG o como una sociedad anónima. No importa cómo se organice. Ahora bien, si dentro de su organización, si la organización es para la constitución de un partido político, bueno, lo excluimos de la forma que dice ese artículo 3. Ahora, si una persona social se organiza en forma de
sociedad anónima, por ejemplo, Los Patitos S.A. ¿Es comerciante o no? Sí. Pero vamos a analizarlo. ¿Pero por qué no? Porque Está estaba bien. mercantil. Ahí sí le tenemos que hacer caso a la ley. Porque es conveniente, pues. Fíjese que, vamos a suponer que Rudy. Fíjese pues, Rudy y Marisol, platicando, ¿verdad? Dicen, platicando sobre los negocios, llegan a una conclusión. ¿Por qué no nos asociamos? Tenemos carros de allá de Estados Unidos, que tenemos en más, y hacemos más tráfico. Y entonces dicen, sí, estoy de acuerdo, perfecto. Vamos con el I que nos haga la escritura. Digo, yo les hago la escritura, mal hecha, pero yo las hago. Y entonces ya está inscrita en el registro mercantil y le digo, aquí está su patente de comercio, su patente de empresa. Deben pues a hacer dinero. Pero en una de esas, uno le hace caras al otro, y entonces el otro le saca la lengua al otro y dice, ya no más. Y se pelean. Y pasan peleados 10 años. Luego se encuentran, ¿verdad?, en la juramentación cuando les nombran magistrados, y entonces ahí se reconcilian y dicen, no, hombre, mira, dejamos tirada la empresa, esa sociedad que hicimos, tragámoslo de los cargos, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, durante 10 años, Los Patitos S.A. no trajo un solo carro. Durante 10 años, Los Patitos S.A. no generó ni un centavo, más bien pérdida, porque él tuvo que cobrar para hacer la escritura. Los Patitos S.A. durante 10 años no se dedicó ni a la industria ni a la intermediación. Pregunto, ¿es comerciante Los Patitos S.A.? Y a pesar de 10 años no haber hecho nada. Sí. Sí, ¿por qué? Está registrado. No, porque está registrado. Sí, ¿por qué? Porque está organizado bajo una forma mercantil. Porque está organizado bajo forma mercantil. Ah, sí, tuvo un cese de actividades, pero viera que ellos tan formales que ni eso hicieron. Dejaron ahí. Hay una de omisos en Cuando es una de omisos. Pero no se preocupe que los 5 años para atrás se van por prescripción. Entonces, no lo vale para esa cantidad de carros que han traído. Entonces, mire, pues lo que yo quiero, por favor, que veamos es lo siguiente. Don Pedro, el de la farmacia ahí de la colonia, durante 10 años cerró la farmacia. ¿Será que él sigue siendo comerciante? No, ya no. Pero miren, Los Patitos S.A. 10 años nada y sigue siendo comerciante. Esta es una forma mercantil, la sociedad anónima. ¿Qué otras formas mercantiles hay? Sociedad colectiva. Sociedad colectiva. Sociedad y comandita simple, sociedad y comandita por acciones y de responsabilidad limitada. Muy bien, son 6. Y la sociedad de emprendimiento. Muy bien, que fue la última en quedarse, ¿va? Veamos artículo 10. Artículo 10. Artículo 10. Sociedades mercantiles. Son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Primero, la sociedad colectiva. Segundo, la sociedad de comandita simple. Tercero, la sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto, la sociedad anónima. Quinto, la sociedad de comandita por acciones. Sexto, la sociedad de emprendimiento. Entonces, miren, pues, comerciantes sociales, ¿quiénes pueden ser? La sociedad, bueno, digámoslo en orden, aquí está el desorden. Pero, a ver, la sociedad colectiva. La sociedad colectiva. La sociedad. La sociedad en comandita simple. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones. Y la sociedad de emprendimiento, que fue la última. Esos son los comerciantes. Es decir, si yo encuentro una persona jurídica organizada bajo partido semilla, ¿es comerciante? No. Y si lo encuentro como organizado como sociedad de emprendimiento, ¿es comerciante? Sí. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Eso es lo que... Usted me podrá decir, Lee, pero fíjese, yo pertenezco a una asociación de vecinos que, si usted viera las ganancias, todos los sábados sacamos venta de tostadas, atoles, y el que quiera entrar a la colonia lo obligamos a que nos compre. Viera lo que generamos. Claro, puede ser que las personas jurídicas realicen actividades de lucro, pero una vez no estén organizadas de esta forma, no son comerciantes, aunque lo realicen como tal. Mire, por ejemplo, RENAP. ¿Cuánto le cree usted que RENAP le significa las certificaciones? A 15 se hace la cola y a 18 se lo pide en línea. La de nacimiento, porque las otras, Dios mío. ¿Cuánto le significa eso? ¿O cuánto le significa, por ejemplo, a la Dirección de la Policía Nacional Civil la generación de la boleta de antecedentes policiales? O al organismo judicial la de antecedentes penales. Es decir, podemos tener a muchas personas jurídicas que realizan actividades que generan muchas ganancias, pero dependiendo, ¿verdad? Si no están organizados así, no es comerciante como tal. Va. Ahora lo que quiero que abordemos es con relación al comerciante individual. Mire, pues te voy a poner la siguiente analogía y con esto vamos a terminar. Fíjense. A ver, fíjense que vamos a imaginarnos aquí a mi amigo el taxista. ¿Cuál es el medio que utiliza mi amigo el taxista para poder generar sus recursos? Necesita un taxi.
¿Es posible que exista un taxista sin taxi? No, es algo que se lo debe a Tuto, pero eso no pasa. Entonces no existe, no puede existir ese concepto. ¿O cree usted que puede existir el concepto taxista sin que exista el concepto taxi? Es decir, son conceptos complementarios. Va. Bueno, así como existe el concepto taxista, que es complementario con el concepto taxi, así existe el concepto comerciante con el concepto empresa. Va, de la empresa mercantil no se preocupe, porque de eso vamos a hablar la otra semana. O sea, ¿qué es una empresa? No van a pensar que una empresa es un local y ahí está la empresa. No. El concepto de empresa es intangible, miren que es un concepto bien interesante, bien bonito, pero no es que solo Semaco sea una empresa. No, la señora o el señor al que usted le compra las frutas todos los días en el mercado también tiene una empresa. Más que usted no quiere un rótulo, que diga frutas, la colocha, pero no necesariamente. El concepto de empresa no es un nombre comercial, no es una marca, sino que el concepto de empresa es un conjunto de elementos. Es como el concepto de familia. ¿Cómo se conforma la familia? Es que alguien puede decir mamá, papá. No, es que depende, ¿no? Depende del caso concreto y así usted sabe quién es su familia. Bueno, más o menos así es el concepto de empresa. Vamos a perder la clase del otro viernes. Va. Entonces, lo que yo quiero que vea es que tanto el taxista como el comerciante son personas. Y el taxi y la empresa son cosas. Ay, no le dígale bienes. Bueno, cosas, vamos a hacer, porque en mercantil a los bienes les decimos cosas. Son más prácticos, ¿me entiendes? Cosas. Va. Entonces, resulta que yo con quien voy a contratar es con el comerciante, no con la empresa. A ver, le pregunto, ¿quién maneja cargo aquí? ¿Quién sufrió el tráfico de PA? Vamos a ver, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Yolanda. Pa. A ver, Yolanda. Fíjense que esto es casi hipotético. Vamos a suponer que hace 3 años, ¿verdad? Usted semáforo rojo, ¿verdad? Paradita. Y el taxi de atrás, ¿verdad? No se dio cuenta. Y pongón. Todo bien, pero usted se baja, ¿verdad? Molesta, ¿verdad? Con un bate en la mano. Y le pregunto, ¿a quién le reclama? ¿Al taxi o al taxista? Al taxista, a pesar que fue el taxi el que me golpeó. Pero le reclamo al taxista. Lo mismo es, ¿verdad? Cuando me despiden de la empresa. Rápido, dicen, ¿te manda la empresa vos? ¿No te dejes? ¿Te manda la empresa? Sí, te manda la empresa para que después te pongan una excepción y se le venza por prescripción. No, ¿a quién tengo que demandar? A la persona. Esa es la analogía que quiero que vean. No es lo mismo el comerciante que la empresa. Ya sabe usted que el comerciante puede ser individual o puede ser social. Entonces, puede ser que un comerciante organizado bajo sociedad anónima sea dueño de una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, miren, voy a poner el siguiente ejemplo. Hay una sociedad que se llama Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima. Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima es propietaria de una empresa que se llama McDonald's. Entonces usted va a demandar a McDonald's. No, ¿qué hace usted? Demande las motos de McDonald's entonces. Hay una sociedad que se llama Unisuper Sociedad Anónima. Y Unisuper Sociedad Anónima es dueña de una empresa llamada La Torre. Entonces lo que quiero es que usted empiece a ya despegar esos conceptos. No es lo mismo el comerciante individual o social que la empresa que él dirige. Un comerciante sin empresa no es comerciante. Son conceptos complementarios. De hecho, pueden inscribir un comerciante, no sé si el registro mercantil lo deja. Tiene que inscribir también la empresa. Así como para que haya un taxista, tiene que existir un taxi, para que haya un comerciante tiene que existir una empresa. Usted va a decir, no, Benicio, tranquilo, yo aquí viendo, pongo mi canastito de pan en la esquina todos los días. ¿Qué empresa puede ser eso? Bueno, eso es una empresa. O sea, el concepto de empresa son como el conjunto de actividades que se hacen, los bienes con los que se trafican. Eso hace a la empresa. Bueno, en ese caso sería la persona jurídica, el comerciante, y abajo la sociedad mercantil, ¿no? Aquí. Ajá. No, aquí está la sociedad. Miren, la sociedad es sinónimo de comerciante. Ah, ok. La sociedad es sinónimo de comerciante, diría aquí. Y el comerciante, que puede ser este o puede ser este, es dueño de una empresa. Ah, ok. Los conceptos son distintos, ¿verdad? Ahora, ustedes se van a ir convencidos de la diferencia cuando hagan los dos trabajos. Perdón que les recuerde que los torture con escuela. Ahora, quiero que veamos lo siguiente, solo antes de que se me vayan. Miren, ya quedamos, ¿verdad? Que para que un comerciante individual, ahorita voy a hablar del comerciante individual. Para que un comerciante individual exista, como comerciante, ¿verdad que tiene que tener capacidad? Sí. Ya estamos que un menor de edad no puede ser comerciante, aunque venda y todo, pero jurídicamente no puede ser comerciante. Vea el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un comerciante que se dedica a la industria farmacéutica está desarrollando una vacuna o está desarrollando la cura para una enfermedad terminal?
Y viene este comerciante que se dedica a la industria farmacéutica y anuncia a la comunidad médica: miren señores, vieran que con mi equipo estamos desarrollando, ¿verdad? Y en 3 años más o menos vamos a tener la cura para tal enfermedad. Todos contentos, va esperando. Pero viene el comerciante individual y dentro de su empresa, porque la empresa es el conjunto de trabajo coordinado. Eso hace la empresa. Eso hace a la empresa. Que hayan bienes que vender, que haya quien los coloque, que haya quien negocie los precios, que haya quien redacte. Toda esa coordinación que hace el comerciante se llama empresa. Todos los bienes para el comercio se llama empresa. Entonces, dentro de esta empresa, este comerciante tiene al grupo de científicos, ¿verdad? Tiene la maquinaria, tiene la materia prima y él controla todo. Él es el cerebro, él controla todo. Él les dice qué hacer, qué no hacer. Pero ¿qué pasa si el comerciante fallece? Pregunto, ¿puede andar por el periférico un taxi sin taxista que lo maneje? No. Entonces tampoco puede andar por ahí, por la vida, una empresa mercantil sin comerciante que la administre. Jurídicamente ese concepto no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la empresa es una cosa, así como, digamos que se nos muere matando a todo el mundo, ¿va? Se nos muere el taxista, ese taxi no se va a manejar solo. Ahora, ese taxi, por ser un bien, es susceptible de sucesión hereditaria. ¿Usted se acuerda de los bienes que no se extinguen con la muerte? Ok, bueno, esos son susceptibles de ser heredados. Lo mismo ocurre con la empresa, porque mire, es una cosa la empresa. No es que se muere el comerciante y se muere, no. La empresa puede ser heredada. Bueno, ahora, vea el siguiente concepto. ¿Qué pasa si el único heredero de esa empresa es un niño de 5 años? Le pregunto, ¿será lógico o es viable jurídicamente hablando? ¿Es viable que la empresa continúe? ¿Puede continuar esa empresa? No se puede. ¿Por qué? Porque quien sería dueño de la empresa no tiene Capacidad. no tiene capacidad de ejercicio. No tiene capacidad de ejercicio. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que si se murió, ¿verdad? Bien, siguen los demás y eso continúa. Es que jurídicamente, ¿quién va a demandar, por ejemplo? Porque dice que para ser comerciante hay que ser hábil para contratar y obligarse. Y si ya está muerto y el heredero es un niño de 5 años, ¿tiene habilidad para contratar y obligarse? No, entonces jurídicamente es imposible que la empresa sea. Entonces, ¿qué pasa? Hay una excepción a la regla. Hay un caso en el que podemos ver a un taxi taxiando sin piloto. Hay un caso. Y es cuando el comerciante se muere, fallece, y la empresa mercantil es de una importancia tal que la liquidación de esa empresa causaría un grave perjuicio a la comunidad. Por cierto, nunca se ha dado un caso, pero el legislador dijo, de repente pasa algo así. Por eso el ejemplo de las vacunas, pero no tengo otro ejemplo que dar. Leamos artículo 7, por favor, y es con el que vamos a finalizar. Artículo 7. Solo permítanme. Sí, leamos, por favor. Artículo 7. Artículo 7. Incapaces o interdictos. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Va, fíjense pues. Fallece este comerciante cuya empresa, este comerciante que a través de su empresa está desarrollando la cura que va a beneficiar a la humanidad. Si ustedes fueran jueces, ¿permitirían que esa empresa siga aunque el comerciante ya no esté? Sí, sí permiten porque lo que se va a encontrar es algo que beneficia a la humanidad. Pero si el que se murió tiene una tienda, por decir una cosa, eso es un ejemplo. Es una tienda. ¿Será que el juez va a decir, sí que sigue la tienda? No, porque tiendas hay bastantes. O sea, el hecho de que la tienda ya no exista no significa que va a causar un perjuicio puede ser a la economía o una comunidad total. Entonces, ¿hay algún caso entonces en que pueda continuar una empresa mercantil sin que tenga un comerciante? Sí, y es el caso en donde un menor adquiere la empresa por donación o por herencia. Pero como no tiene capacidad de ejercicio, hay que ir con el juez y decirle, mire señor juez, viera que la heladería, viera qué bonita, es de tradición y todo. Pero el juez va a decir, no, esa negociación es muy peligrosa. Sin un comerciante, entonces ya no sigue la heladería. O, mire, sí, eso de las vacunas que sigan, aunque no haya comerciante. Y se nombra un representante provisional o un tutor, etc. Eso es otro tema. Pero lo que yo quiero que usted quiero hacer hincapié en que bajo qué principio el juez va a permitir que la negociación continúe. Ahí en ese artículo 7 hay una palabrita que yo quiero que me resalte, donde dice si la negociación ha de continuar. Resalte los subrayos. Si la negociación ha de continuar. Con una flechita lo saca al margen y me anota principio de conservación de la empresa. Principio de conservación de la empresa. Entonces la pregunta del parcial va a decir, digo yo, ¿con base a qué principio
el juez decide si la negociación ha de continuar en caso no haya comerciante. Respuesta: principio de conservación de la empresa. Muy bien, fíjense ustedes que no miran que hay algunos códigos de esta edición que traen un error, que el lunes me lo hicieron ver, y es que al inicio dice que tienen una tablita así en la ficha técnica, en la ficha técnica, y dice que este código dice que entró en vigencia el 22 de enero del 71, pero no, ¿cuándo entró en vigencia el código comercio? El 1 de enero del 71. ¿Cómo les demuestro que fue el 1 de enero? Porque ahí no habíamos nacido algunos. Váyase al último artículo de su código de comercio y ahí dice que entrará en vigor el 1 de enero del 71. Ahí está el fundamento, ahí no hay pierde. Eso es como para convencer lo que dice la fecha. Bueno. ¿Y ustedes los exámenes colocan o piden fundamento legal? No. O sea, de memoria, no. Pero, o sea, no los conceptos, ¿va? Que se manejen. Bueno. Entonces, el día de hoy ya despegamos un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya llegamos a la conclusión que los comerciantes pueden ser individuales y pueden ser sociales. Para el comerciante individual yo necesito analizar las características que vimos, ¿va? Que en forma virtual, tiene que ser en masa, en nombre propio, actividades de las descritas en el artículo 2. Pero resulta que para el comerciante social yo no necesito hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque por disposición de la ley ya es comerciante. ¿Quiénes son comerciantes sociales por disposición de la ley? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Por aparte, vimos que esta capacidad a la que hace referencia el código de comercio se refiere a la capacidad de ejercicio regular en el artículo 8 del Código Civil. Que ya sabemos que si yo tengo capacidad de ejercicio es porque obviamente tengo capacidad de negocio. Por aparte, debimos haber aprendido que no es lo mismo el comerciante que la empresa. Ya nunca voy a volver yo a decir, demandar a la empresa, pues ya no, ¿verdad? Porque ya después de 3 clases, ¿verdad? De Mercantil 1, ya no puede venir a decir que va a demandar a la empresa. ¿A quién va a demandar ahora? Es siempre bélico, ¿verdad? Siempre bélico. Entonces, yo voy a demandar al comerciante. ¿Por qué? Porque el comerciante es la persona, la que es hábil para contratar y obligarse. Ahora, no puede existir comerciante sin empresa ni empresa sin comerciante. Sin embargo, hay una excepción a la regla, y es en caso de que un menor de edad adquiera por herencia o por donación de una empresa, el juez decide si la empresa continúa. Y si el juez decide que la empresa continúa, lo hace con base a qué cosa? Artículo 7. Al principio de conservación de la empresa. Que tengan buena noche. Gracias.